En este momento ser periodista independiente o crítico del poder te convierte en cuca, en sobrado. Bueno, y esos son los adjetivos más benévolos, porque sí, detrás de eso vienen otros que hasta no solo ponen en duda tu honorabilidad, sino tu salud mental también. El tema es que alguna vez viviste, más allá de la dictadura, que bueno, ya es el tope de gama, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Situaciones así donde sentiste que tu trabajo era vapuleado desde instituciones, desde el poder, o es la primera vez que como ahora nunca. Como ahora nunca. Es cierto que hay que recordar que en una etapa del kirchnerismo había viste que estaba todo el tema del periodismo militante. Si vos trabajabas en un medio, el Grupo Clarín o La Nación, eras hostigado por la gente, porque había un enfrentamiento fuerte, sobre todo con el Grupo Clarín. Yo no trabajaba ahí, pero tengo colegas que necesariamente tenían que comerse... O sea, se vinculaba el periodista con el grupo empresario. Por ejemplo, a mí, compañeros, yo hacía algunas participaciones en TN y había chicos que salían a la calle con la cámara y le decían cosas porque eran del Grupo Clarín. Eso se veía. Pero no tanto desde el poder como es ahora, porque hoy tenés un presidente que desconoce la simetría del poder. Un presidente que le dice a un redactor de un diario, lo insulta, lo degrada, pone algún tipo de chicana, sí, pero doliente. Y yo veo que mucha gente, muchos seguidores libertarios, se lo celebran, lo replican, se ríen. A mí me gustaría preguntarles qué pasa si la hija de ellos, la hermana, un familiar, sufriría de parte del poder político, la persona más poderosa del país, un ataque así en redes sociales. ¿Cómo se sentiría? Te sentís muy vulnerable. Qué sé yo, la última fue, hoy fue con Jairo Strachar. Sí, hoy fue Jairo, ayer fue Silvina Diamante, la semana anterior Sofía Diamante, por el mismo tema que Jairo, se ve que le incomoda ese tema a mí. El de Techín. Claro, el de Techín. Sofía Diamante hizo una crónica y contó en la nota que Paolo Roca estaba pensando hacer un recurso de dumping porque creía que había precios por debajo del mercado que había presentado este consorcio indio que va a vender los caños del gasoducto Vaca Muerta. Con todo eso nada más. No era una nota de opinión. Sí. Yo escribo opinión. Me banco a veces porque es mi opinión y bueno, la contrastar. Era una crónica. Y realmente tuvo un adjetivo despectivo muy fuerte con Sofía. Y totalmente merecido. Y por eso yo había gente celebrándolo y eso es lo que me preocupa, ¿viste? Lo que me preocupa cómo se ha generado esa tensión, ese odio. Incluso entre nosotros, ¿no? Porque... Sí, lo que pasa es que me parece que hay una escasa tolerancia, porque a mí me pasa, porque yo hago notas para el portal de C5N de opinión, sí, donde establezco cuadros comparativos entre el pasado y acciones del presente. En general, bueno, cómo surgió cuando fue lo de este chico Gutiérrez, creo que era Gutiérrez o González, no me acuerdo el apellido, que fue con el gatillo fácil. Sí. Yo hice un cuadro comparativo, cómo surgió el gatillo fácil, recordando la historia y demás. Pero pareciera que no hay escasa tolerancia. O comparar, por ejemplo, el pacto Roca-Runciman con el pacto que se ha hecho con los Estados Unidos. Digo, hay poca tolerancia a la crítica y al análisis. Porque uno, en realidad, lo único que está haciendo es decir, mira, a mí me parece que es esto. Después, puede haber un montón que piense otra cosa, pero a uno le pagan para decir, me parece que es esto. Pero, Marcela, nosotros tenemos unos años vividos en democracia. Yo nunca pensé que íbamos a tener un presidente en democracia. No importa si es peronista, radical, del PRO, son los partidos que aportaron los presidentes hasta ahora, que pueda decir, y lo dice, lo reitera, lo escribe, lo promueve, zurdos de mierda, los vamos a ir a buscar. Entonces, eso ya pasó, ya vinieron a buscarlos, sí, y no volvieron más. Sí. Y que el presidente juegue con eso y que tener una ideología de izquierda sea un delito, porque se ha convertido en eso. A mí me pasa con mis columnas en La Nación, que las subo a las redes sociales, y me dicen zurdo, corrupto, ensobrado, pero siempre el zurdo antes, ¿viste? Sí. Y vos decís, a mí no me molesta, yo no considero que zurdo sea un insulto. Un insulto. Sí me molesta, no por mí, no me afecta en lo más mínimo. Me molesta el ensobrado porque yo sé lo que ganamos los periodistas y lo que nos cuesta vivir en la diaria. El ensobrado es una chotada, porque aparte es indemostrable. Y es un problema para el periodista y hay una sarta de boludos que dicen, viste, le dan guita. Sí. Bueno, qué sé yo. Hay periodistas que comen en Olívolo y van al cine. Bueno, por eso, pero es un problema de ellos. El problema, por eso digo, claro. Yo no tengo esa relación con el gobierno. Claro, yo no conozco Olivo. A mí me gustaría saber quién te sobra. Bueno, no lo dicen. Pero hay algo más. La calidad de los insultos. Vos sabés que otro tema que me preocupa, yo escribí en La Nación sobre esto.
desde que Milei es presidente, se volvió a utilizar el término mogólico como insulto. Sí, totalmente. A mí Eso es también me gravísimo. preocupa, es gravísimo. En Yo lo veo y... grave. Muchísimas cosas. Pero el que lo puso en práctica fue él, y por supuesto salen todos a repetirlo. Es muy grave. Que ellos le bajan continuamente el precio a la dialéctica, como si eso no representaría nada, o como si fuera un ofensivo. Y vuelven a esa comparación y también anulan el tema de la simetría diciendo, no, el presidente es un par. O ahí no estaba en funciones de presidente, o esas comparaciones que hacen que no tienen sentido de ser. Dicen, antes el kirchnerismo además hacía persecución sobre los periodistas o sobre algunos opositores. Lo nuestro queda solo en la dialéctica, como si eso no tendría consecuencias, porque cuando el presidente manifiesta a través de la dialéctica, eso conlleva que te manden millones de mensajes directos amenazándote. Bueno, le ha pasado a colegas también que le han sacado fotos en la calle, digamos, no queda meramente la dialéctica y se lleva un nivel de odio y de violencia a la sociedad que es un caldo de cultivo que tiene, digamos, consecuencias. Bueno, el problema no son plazo. ellos, es lo que el que está abajo se cree habilitado a hacer. Claro. ¿Me entendés? Que es lo que yo decía, el presidente yendo a meterse en una multitud, vos podés tener un montón de gente que te quiere, pero hay un boludo que cree que te tiene que dar un golpe en la cabeza y te lo da. ¿Me entendés? Si tenemos un problema, digo, institucionalmente no es fácil. Pasa lo mismo con la gente que se señala. ¿Me entendés? Hay gente que cree que lo que te están diciendo es verdad y te va y te busca y todo, te ve y te ve un sopapo. Pasa, permanentemente uno está expuesto, anda por la calle, yo voy a buscar el auto, yo voy a la radio todos los días. Tengo radio 4 horas por día a la mañana. Yo llego a la radio y siempre paro en el mismo lugar. Dejo el auto en el mismo lugar, lo voy a buscar, de ahí a veces voy al diario, a veces vengo para acá, voy a hacer otras cosas relacionadas con mi profesión y andás en la calle. Y a veces me como un insulto de N, no sé quién. Bueno, listo, ya está. Pero te da bronca cuando esto se genera desde el poder, porque Claro, por eso, porque habilita para abajo. Peligroso. Sí. Pero además, chicos, no es... yo hace poco fui invitado por la diputada Mónica Frade a hablar en la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados. Estaba Daniel Santoro, estaba Camila Doslavjan de La Nación, bueno, fuimos varios periodistas. Y yo les dije, yo no trabajo en ese canal, no participo de ese grupo, pero digo, acá no nos olvidemos que un canal de streaming, Carnaval, un documento del doctor Soto, que es asesor de Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, que pedía allanar el canal y los domicilios de los periodistas y que den a conocer la fuente por la cual se había conocido la causa del 3% de Andís cuando empezó todo este lío del área discapacitada. La justicia se lo rechazó, pero yo me quedo con la intención de un gobierno que quiere romper ese pacto democrático y que quiere romper esa libertad de expresión diciendo el solo hecho, porque ellos no lo hacen no es que no lo hacen sin querer, lo hacen adrede. Quieren que se sepa que ellos son capaces de ir a buscarte a tu casa y allanarte a tu casa. Sí, les permitió que no vuelvan, que no puedan pasar más los audios, digamos, el acto de censura. Aparte, perdón, eso sí la lo justicia, terminaron. ¿la justicia te puede obligar a revelar la fuente? No, bajo ningún punto de vista. Pero el solo hecho, ellos generan el solo hecho que hay muchos periodistas. Para ahí hay unos pibes jóvenes que no tienen años de trayectoria, que están pensando. Claro, y que para ahí dicen, che, la verdad, ¿para qué voy a escribir esto y me voy a meter en este lío? Y digo, pasa eso. Porque te generan de alguna manera miedo. Pará, nosotros somos gente víctima de la autocensura. Porque durante muchos años después de la dictadura te quedó esa cosa, y te lo dice cualquier historiador, como Orlando Figes, que habló sobre el estalinismo, te lo dice, qué sé yo, Paul Preston con respecto al franquismo. Lo que pasa con el tiempo posterior. La gente, para pararse en un lugar democrático, a nosotros nos ha llevado muchos años. Porque uno tenía eso y decía, no, mejor no digo nada, me callo la boca. Porque te daba miedo. Mismo se te acerca y dices, ¿por qué dijiste no eso? sabía si lo que... Orlando Figes, cuando hace el libro Los que susurran, lo primero que él cuenta, y yo siempre lo digo, es que cuando él llega para abrir los archivos del estalinismo, que es el que los trabajó, es un librazo. Él cuenta que la gente que él entrevistaba hablaba muy bajo, muy bajo. Entonces le decía, ¿pero por qué habla tan bajo? No. Y entonces le explicaron, yo no sé si esto no se repite. Entonces, ante el temor de que el otro escuchara, porque en realidad es el zapatero, es el verdulero, que se cree con la atribución de denunciarte, dice, no sé si no me va a pasar lo mismo. Entonces hablan tan bajo cuando hablan del tema que son casi inaudibles. Entonces digo, ¿por qué? Ahí hay un trabajo de autocensura y de autorrepresión y de temor que sigue funcionando más allá del tiempo. Estamos hablando que él abrieron los archivos del estalinismo en la década del 90. Entonces, a nosotros nos pasó lo mismo. Yo era adolescente cuando termina la dictadura, primer gobierno de Alfonsín, y hablar te costaba, ¿viste? Porque vos sabías todo lo que había pasado. No, claro. Yo también era adolescente en el gobierno de Alfonsín y es cierto de que había miedo. Incluso yo me acuerdo que
Yo estudiaba, yo milité en una época en la franja, era la corriente como estudiante, sí. claro, pero aparte yo estudiaba el alfonsinismo, el retorno a la democracia. Sí, claro. Era muy fuerte, era muy tentador. Lo del alfonsinismo claro, fue épico. Era muy tentador para los pibes que salíamos del secundario y mi vieja me decía, no te metas en política, ojo con lo que decís. Todo, sí. Porque mi vieja y mi viejo estaban reseteados con ese, yo no lo tenía porque tenía 18, 17, 18 años, era una vida nueva de libertad. Pero para mis viejos era preocupante. Pero cuando yo le dije a mi viejo que iba a estudiar periodismo, se preocupó en serio. Claro, se preocupó en serio. Seguro. Me dijo, ¿estás segura? Es necesario. Él quería que fuera química. Porque él era químico. Pero digo, yo le dije, papá, es lo que me gusta. Y le dio miedo, ¿me entendés? Claro. Y bueno, veníamos de un lugar espantoso, no me iba a decir nunca que pero no. Pero todo eso pasaron 40 años, nos peleábamos, bueno, debatimos por eso, política. Entonces, volver al mismo lugar. Pero de alguna manera no te digo que es el mismo lugar, porque por supuesto no hay desaparecidos, pero hay cosas que están sucediendo que preocupan. Sí. Mira, en la reforma de las facultades que tiene la Secretaría de Inteligencia, que hace un ratito un juez federal de Paraná rechazó un pedido de nulidad del decreto. La única que nos queda es que el Congreso rechace el decreto que le da facultades de policía a la para CIDE. Entrar a allanar tu domicilio. No, detenerte. Una gente de la CIDE te ve a vos y mira, este pibe tiene barba, me suena, no sé, no me gusta, ¿dónde trabaja? Lo llevo, lo detengo. No, eso hoy está prohibido. Sí. No te pueden detener, mucho menos un agente de inteligencia. Y yo lo escribí la semana pasada en el diario sobre este tema, lo peligroso que era. Joaquín Morales Solá escribió el domingo también, porque la verdad que es preocupante darle estas facultades a la Secretaría de Inteligencia. Dicho sea de paso, hay un recorte enorme en todas las áreas del gobierno sensibles, educación, obra pública, bueno, discapacidad, jubilados, etcétera. El única área que quintuplicó su presupuesto fue la CIDE, ¿no? Ahí hay un interés particular del gobierno. Y me puse a ver si alguna vez en democracia la CIDE tuvo estas facultades. ¿Sabe cuándo fue la única y última vez que lo tuvo? La tuvo en el año 75, cuando el general Otto Palladino era secretario de Inteligencia y era un hombre de la AAA. Crearon un centro de detención que es Automotores Orletti, ahí en Floresta, donde se llevaban, ellos perseguían supuestos terroristas, los detenían ilegalmente, por supuesto los torturaban. Después ese centro siguió funcionando durante la dictadura. Pero si vos tomas en democracia, con gobiernos elegidos, constitucionales, con plenos derechos cívicos, la única vez que la Secretaría de Inteligencia tuvo esas facultades fue durante el 75, en el gobierno de Isabel Perón, durante el año de la AAA, donde que no era, por supuesto, una organización paraestatal represiva. Y hoy volvés a tener el mismo cuadro jurídico. Yo no digo que va a pasar lo mismo, pero vos tenés las mismas facultades para la Secretaría de Inteligencia. Y yo todavía estoy tratando de que alguien me explique cuál es la razón. Perdón, ¿la facultad de allanamiento cómo es? No, detenerte en la calle. La CIDE puede detenerte en la calle. Un agente de la CIDE puede actuar porque considera que sos sospechoso o que estás actuando en flagrancia. La CIDE no puede actuar. La CIDE tiene que hacer inteligencia, investigar, aportarles los datos a la policía. A la policía, a la Fuerza de Seguridad, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, lo que consigue. Y ellos son los que actúan y, por supuesto, a la justicia. Pero no pueden actuar en campo. Ellos hacen inteligencia, son los que están detrás del telón. Claro. No están ahí en el campo. No todos son cuerpo policial, además. No son. Es que no son la preparación para hacer la detención. detención. Pero hoy tienen esas facultades que le dio con el decreto que conocimos el 31 de diciembre a las 20:30 horas. Lo que pasa es que la respuesta más absurda que dan los pibes que no conocen la historia es: si no haces nada, no te pasa nada. Lo mismo te decían en la guerra del 70, si te porteas bien, no te pasa nada. Hay una cantidad de gente desaparecida. Salud, ¿no? Sí, claro, bueno. Hay una cantidad de gente desaparecida que no hizo nada, aunque muchos insisten en que sí, que todos estaban metidos, te dicen. Abogados, docentes, gremialistas, bueno, pero... Después lo peligroso del momento, esto es lo oscuro, lo que preocupa, es todas las reformas que el gobierno quiere dar este año. Fíjate que las quiere dar sin un debate que las reformas o los temas ameritan, ¿no? Yo escribí en el diario sobre dos temas. A mí realmente me preocupa que el gobierno utiliza consignas fáciles de alto efecto, que tienen penetración comunicacional en la gente, pero no están respaldadas por datos reales que vos podés decir, este es el problema. Mira, más allá de que el gobierno ya ha demostrado, y aparte lo dice, no lo esconden, que quieren funcionar como un espejo de la administración republicana de Donald Trump, ¿no? La semana pasada, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó un video donde decía que habían detenido a 5.000 personas en todo el año en pasos fronterizos que eran con antecedentes penales. Bueno, uno dice, bueno, está bien, si es la política de inmigración.
Y 2 veces dice durante el video, el que las hace las paga. ¿Por qué sale este video ahora con datos que yo creo que están inflados? No es así, no hay ningún registro oficial que te indique que esto sea así. Pero ¿por qué sale justamente esto ahora? Claro, es como para solidarizarse y emparentar la idea del gobierno con lo que está haciendo la ICE en Estados Unidos con los inmigrantes. En paralelo, y esto lo peligroso, bueno, que ella dice 2 veces, el que las hace las paga. Lo de Villa Celina también, claro, que construyeron toda una fake. La secretaria de Seguridad de Donald Trump, cada vez que salen en televisión, mira a la cámara y le dice a los inmigrantes, si no te vas, te vamos a casar. Si no te vas, te casamos. ¿Casar? Claro, casar, ¿Con de ir a Z? buscarlo, con Z, casar con ¡Qué Z. horror! Les dice así a los inmigrantes. Entonces, es como ese efectista, ¿no? Y en paralelo sale un video para la comunidad libertaria, básicamente, que graba este chico Iñaki Gutiérrez, que es un allegado a Milei, le maneja la cuenta de TikTok. A Pepón. Claro. A ver, ninguna persona seria, ningún periodista serio, ningún analista serio, ningún dirigente político serio se puede tomar en serio a este muchacho que es más bien más cercano a una caricatura. No ocupa ningún cargo público. Sí, bueno, Ningún oficial. pero su rol es manejar el TikTok. El TikTok. Pero Nada él trabaja, más. estos videos es para darle letra a la tropa propia, ¿no? ¿Lo vieron el video? Sí, lo vi. El video es tremendo. El video dice, el 70% de las personas que viven en las villas son inmigrantes ilegales. Que no es verdad. No es verdad. La mayoría son delincuentes, violadores, acosadores, asesinos. Démosle una mano al presidente Milei, apoyémoslo para expulsar a estos violadores, bueno, a todos los delitos más aberrantes que cometen supuestamente los extranjeros. Él se apoyaba en una nota del 2010 que decía que el 51% de los vecinos que vivían en el asentamiento de la Villa 31 habían nacido en el extranjero. Él habla del 70% de todos los barrios de emergencia. Mentira, no hay ningún dato oficial que lo pueda corroborar. Pero tampoco hay ningún funcionario oficial que lo haya desmentido. De hecho, yo me fijé, hay muchos likes y reposteos de funcionarios y de gente, de diputados libertarios sobre ese video. Y ese video tiene una carga de xenofobia tremenda, que apuntar el racismo de manera tremenda. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hay detrás de todo esto? Y te fijas en datos oficiales, el censo del 2022 dice que en la Argentina viven 1.900.000 extranjeros. Es el 4,5% de la cantidad de inmigrantes, ¿no?, que tenemos viviendo aquí en el país. Digo, lo comparo con países vecinos. Voy a Uruguay, 3%. Voy a Chile, Chile tiene el 8,8%. Chile sí puede ser que tenga un problema en el norte, en Arica, porque hay una colonia venezolana muy fuerte, sí, y parece que hay algunos problemas con el narcotráfico. Esto sí es un problema que tuvo el gobierno de Gabriel Boric, que le costó gran parte de la elección, porque sí, Kass, el que ganó, que asumió marzo, dijo que los va a echar a todos. Bueno, hay que ver con más. Fue uno de los temas más importantes de la campaña. Claro. Digo, a ver los países desarrollados, bueno, España tiene un 13% de inmigrantes, Francia tiene un 12%, Estados Unidos tiene un 15%, Alemania tiene un 16%, claro, tienen los países desarrollados por una cuestión, tienen más posibilidades de progresar, de asentarte, de conseguir trabajo, más posibilidades de irte, ya que vas a emigrar, vas a un país que te brinde más posibilidades que Argentina, sí, claro, pero además tiene ya la cuestión humanitaria que es tan criticada en Europa de haber recibido muchos refugiados de países islámicos por la cuestión de los conflictos del Medio Oriente. Dicho esto, te das cuenta que el porcentaje de inmigrantes en Argentina no es alarmante, no es un porcentaje que te desequilibra de alguna manera la cuestión social. Y digo, ¿cuántos delitos hay cometidos por inmigrantes en la Argentina? Y este es otro dato, es bajo. Es alrededor del 6%. Pero estos son datos de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Alrededor del 6%. Es decir, te meten en la cabeza a la gente que parte de la inseguridad que está viviendo la gente, o esa sensación o ese miedo que tenemos, todos hemos sido víctimas o tenemos a alguien que lo fue de un hecho de seguridad urbana, es culpa de los inmigrantes. Y no es así. Y no es casualidad, me acuerdo en el conflicto universitario, que también hablaba del arancelamiento de los extranjeros. Y no es verdad los tampoco. Extranjeros, no, era 4%, era 3% lo que en el presupuesto de la matrícula. Bueno, es ínfimo, no ahora hacía la Ciudad causa. Autónoma de Buenos Aires acaba de tirar por tierra el tema de que se puedan atender extranjeros en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. No atienden más, van a tener que pagar correspondientemente. Extranjeros que están como turistas, pero extranjeros con residencia sí, igual que estudiar en la universidad. Eso es lo que... Exactamente. Sí. Lo que pasa es que para mí eso no está mal, porque había turismo sanitario. Hago una pregunta porque, según lo que yo me acuerdo, había una ley de migraciones que pertenecía al Mercosur.
donde había un libre tránsito. Claro, lo que pasa es que no es recíproco, digamos. Hay países, por ejemplo, vos hablás con el tema de Bolivia, por ejemplo, Bolivia te cobran, te vas a poner una cuenta al hospital y te cobran. Sí, es verdad. Y ahí vienen tours, les llaman los tours parturientos, que vienen Que van a mujeres Jujuy, bolivianas a Jujuy a tener sus bebés. Bueno, Pero yo entiendo eso. Yo viajé en la década del 90 a Jujuy y ya ese problema lo tenían y te lo tiraban por la cabeza, Sí. te decían... Sí. No era, bueno, se podía convivir con eso. Ahora empezás a hacer, bueno, está bien, ¿lo querés estudiar? Yo digo, yo no estoy en contra. A ver, ¿querés estudiar el problema de los inmigrantes? ¿Querés ver la relación de delito con inmigrantes? Bueno. Hagámoslo, pero hagámoslo con datos reales. El problema es que a ellos no les importa. No les importa. No les importa. No, porque ella te dice, el que las hace las paga. 3 veces. Cada vez que aparece con Milei, el que las hace las paga. Y me puse a ver otro dato curioso del tema de los inmigrantes. Vos sabés que también no le funciona a los controles fronterizos. En Brasil hay un centenar de personas que fueron acusadas, muchas juzgadas, muchas condenadas, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado el día que asumía Vinieron para Lula da acá. Silva. Correcto. Están todos acá. Están todos acá. Y de hecho, hay una una mujer que fue que habló condenada a 14 años de prisión, que es experta en marketing digital. Ana Paula, creo que no me acuerdo el apellido, bueno, después lo buscaré. Es una de las 5 personas que ya tiene condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en Brasil, que es la Corte Suprema, ya no tiene más apelaciones. Dice, ¿cómo llegó usted a la Argentina? Y yo estaba con tobillera electrónica en mi casa, en Brasil, me la saqué y me fui a la Argentina como turista. Bueno. Y entré. Y esa persona está libre acá. Pero están como refugiados. Están como refugiados, pero ya tienen pedido de extradición que el gobierno no responde. Claro. Y en diciembre del año pasado, hace un mes y medio, 2, el juez Rafesca intimó al gobierno a que cumpla ese pedido de extradición porque tienen condena por intento de golpe de Estado en Brasil. Hay convenios multilaterales con el Mercosur, etcétera, para que sea extraditada esta gente. Claro, ¿sabes por qué pudieron entrar con facilidad y por qué no se han extraditado? Porque son bolsonaristas, porque son amigos del gobierno. Entonces no me vengan a decir que el que las hace las paga, porque esto la hicieron y no la están pagando. Entonces son eslogan mentirosos. Y nos vamos a enfrentar a otro debate, también con muchas mentiras, con la baja de la edad de imputabilidad. Sí. Que se viene ahora en febrero. Atención con ese tema. Yo creo que atender el tema del régimen penal juvenil hay que hacerlo. Sí, yo entiendo todo. Pero yo decía ayer, acá siempre se incrimina al pibe cuando sabemos que los pibes son usados por una cadena de mandos que los mandan a ellos porque los chicos son inimputables. Entonces digo, ¿vamos a hablar boludeces o vamos a atacar el problema de raíz? Claro. Porque en verdad que hay muchos problemas que tenemos en todo el mundo, los cuales nosotros nos tenemos que ocupar de los propios, pero siempre vamos al punto final. Yo lo comparaba con el tema de las moratorias. Toda la vida criticamos al pobre tipo que cae en una moratoria. Ana Paula de Sousa es la persona que yo te hablaba. Toda la vida criticamos al tipo que cae en una moratoria. Sí. Pero al tipo que no le pagó, o lo tuvo laburando en negro, o no le pagó los aportes, a ese lo dejamos libre de culpa y pero fíjate, ¿qué escuchaste vos del gobierno respecto a bajar la edad de imputabilidad a los 13 años? Es delito de adulto o pena de adulto. Nada más, una consigna, delito de adulto o pena de adulto. Me fui a buscar los datos. ¿Cuántos datos hay en cuanto a delitos que cometen adolescentes, niños y adolescentes? Los que están en el grupo etario que hoy no están dentro del régimen penal, que es a partir de los 16 años. 0,6%. 0,6% de los delitos que se cometen en el país lo comete este grupo etario de jóvenes y adolescentes, casi niños y adolescentes. Nada. El gobierno dice, los vamos a poner, le bajamos a 3 años y queremos que delito adulto o pena de adulto. ¿Sabes qué pasa? Están usando un caso como el de Jeremías, que yo entiendo que es trágico tremendo. Y es tremendo, como caso emblema. Están presos sí, pero cual si los pibes fueran todos de esa actitud. Claro. Y no todos los pibes, sus delitos tienen que ver con esa barbaridad que cometieron estos 3 pibes, ¿me entendés? Que yo ya los catalogaría más que como adolescentes, chicos, con un problema real. Hay temas, Marcela, antes de ayer se pronunció la Comisión Pastoral de la Iglesia sobre ese tema, y te digo, coincidí con lo que decían, porque señalaban, dice, mira, es irresponsable ir a abordar un tema de baja la edad de imputabilidad sin atender el marco social que genera Claro que sí. O sea, bueno, es lo que yo te digo. Y aparte dice el chico, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde lo vas a meter? ¿Lo vas a mandar a Batán? No, por eso no tenemos lugares donde meter. A Olmos. No tenés, lo vas a meter porque hoy hablé en la radio con Bernie. Bernie está a favor de esto, ¿no? Sí, y yo le decía a Bernie, ¿pero qué hacemos con los pibes? No. Dice, un chico de 14 años, de 13 años, que mata, que lastima, es consciente de sus actos. Perfecto.
Pregunto, vamos a suponer que ellos tienen razón y es consciente y ese chico tiene que tratarlo con una pena de adulto, no con un régimen penal juvenil especial en lugares que generen o fomenten la reinserción social. Lo tomo, no creo, pero lo tomo. ¿Por qué un chico de 14 años, si es consciente de sus actos y puede pagar una pena de 10 años, no se puede casar? ¿Por qué no puede votar? ¿Por qué no puede comprar algo como un adulto? Si lo vas a tratar penalmente como un adulto, dale derechos civiles de adulto también. Claro. Y ese debate está intrínsecamente metido en esto. Te doy otro tema. Vos ponés una pareja, te lo puedo poner de los dos géneros para no sonar machista. Un hombre de 28 años con una nena de 14. Vos decís, abuso, es abuso. No podés. O al revés, una mujer de 28 o 30 años con un chico de 13 o 14 años, abuso. Si ese chico porque esto va a pasar en el debate, si ese chico es consciente de sus actos, si comete un delito para pagar como un adulto, es consciente de que no lo están abusando. Bueno, por eso hay que rediscutir. Es mucho más amplia la discusión. Claro que yo no creo en esto, no es que lo estoy diciendo que... No, pero aparte lo de estoy ser poniendo como ejemplo. Mucho más amplia la discusión, y este es un ejercicio que practica la derecha siempre. Es que no hay ese debate. Estos latiguillos que vos decís, el que mata debe morir, el que las hace las paga y todo, es lo que ellos buscan para bajarle a la gente porque es sencillo de entender. Sí. Yo siempre digo, ellos van directo. No te van a explicar nunca todo esto que hablamos nosotros. Claro. Bueno. Porque esto es muy complejo para razonarlo. Entonces, estas cosas quedan. El que mata debe morir, el que las hace las paga. Entonces se montan sobre eso porque a ellos les sirve. La política del eslogan no tiene profundidad. Es política del eslogan, chicos, claro. Pero es la historia de la derecha en el mundo. Ahora, vos pones a mi vieja que viene con Urbano y le entraron a robar unos chicos a la casa y ve que dice delito adulto, pena adulto. Y para ahí mi vieja dice, bueno, está bien, claro, porque a mí me robaron en mi casa. Y vos decís, mamá, mirá, está bien, pero ese pibe tiene 14 años, por ahí tiene muchas posibilidades de ayudarlo, a estudiar, a recitarlo a la sociedad. O sea, ese es el Estado. El Estado no puede actuar emocionalmente, bajo emoción. Claro. El ciudadano sí puede decir, claro, sí, yo quiero salir a matar, y te da bronca, pero el Estado no puede hacer eso. Han dejado tanto estar la situación, la han alargado tanto en el tiempo, que la gente perdió la paciencia. Y cuando la gente pierde la paciencia, busca estos mecanismos casi automáticos de resolución de sus problemas. Yo te voy a tirar una frase y ya con esto nos vemos la semana que viene. Dale. Los argentinos somos derechos y humanos. Claro, bueno, es muy similar a eso. Es muy similar. El tema del consignismo político es para evitar el debate profundo. Totalmente. Y abordar los problemas. Porque yo estoy de acuerdo. Dame un 30 segundos. Sí. Yo estoy de acuerdo, y estoy seguro que vos y vos, Marcela, estamos de acuerdo con que hay que tener un nuevo régimen penal juvenil que atienda ese problema. Sí. Totalmente de acuerdo. Hay que tener una política migratoria seria, porque yo tampoco quiero que vengan gente con antecedentes penales a ejercer violencia o a delinquir. Perfecto. Ahora, hacerlo sobre datos reales, atender el problema de acuerdo a su magnitud, no con eslogan y con consigna, no con ideologías que fomenten el racismo, la xenofobia, y no que ideas o propuestas que alienten el odio hacia los pibes. Porque realmente lo que están haciendo es generar odio hacia los pibes. Y eso va a ser muy peligroso.